que esto puede cambiar de buenas a primeras. Estamos en streaming en YouTube, también en Facebook, donde podés seguirnos para además informarte y compartir con nosotros parte de esta mañana. Y te vamos a contar los principales títulos de esta jornada, parte de las rutas también por si alguien pretende salir con este frío. Inclusive te lo vamos a contar. Desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, escuchate esta, algunos se están despertando, otros, no quiero decir, pero más de uno, alguno estará amaneciendo, estará llegando a la casa. La realidad es que Río Gallegos está o estuvo más fría que nunca, de verdad, y fue la ciudad más fría del país. Bueno, vamos a hacer seguido, la más fría del país nos ha pasado ya en estas semanas. Pero ayer o anoche particularmente hubo una sensación térmica de 23 grados bajo cero, algo que yo no recuerdo haber vivido, creo yo. 15 sí, 16, 18, pero 23 grados bajo cero nunca, no recuerdo haberlo vivido. Y en Santa Cruz, en Río Gallegos, 23 grados bajo cero. Ahora Juli te decía hay 16 y pico de temperatura bajo cero. Y la capital provincial, por lo menos hasta hace un ratito, sigue siendo la ciudad más fría del país, superando incluso la temperatura bajo cero de la base Marambio, una cosa que tampoco sé si alguna vez pasó. Terrible. Pero aparte allá están acostumbrados a un frío inhumano, acá no. Claro. Acá la temperatura hasta hace un ratito era la máxima bajo cero, era de casi 16 grados a las 6 de la mañana. Y la sensación térmica a las 6 de la mañana fue de 23,2 grados bajo cero. Una cosa increíble. Junto con el Calafate y San Julián, Río Gallegos fue de lo más frío del país hasta esa hora, hasta hace un ratito. Ahora seguramente igual con lo que te contaba Julián. Y después aparece Río Grande, ¿no? Pero bastante lejos, con casi 7 grados bajo cero, muy lejos de los 16 de temperatura y 23,2 de sensación térmica que tenemos acá. Somos por lejos la ciudad del país con más frío en este momento. Y además de esto hay alertas, ¿no? Porque se mantiene la alerta amarilla y naranja por nevadas para la mañana de este viernes en Santa Cruz, así que hoy será, como dice Julián, un día el más frío de este y de los que pasaron y de los que vengan, por lo menos esta semana. Y habrá que abrigarse mucho, evitar salir si no hace falta, evitar ir a la ruta. Hay caravanas que están trayendo autos de la ruta para la ciudad. En zonas cercanas, igual como Comodoro, quedaron 100 personas varadas en plena ruta 3, así que eviten salir a la ruta. Si no es necesario, no se larguen a la ruta porque pueden pasarla mal, pueden terminar varados o teniendo que hacer horas y horas y horas de caravana para volver despacito. Así que si no hace falta, no viajen. Si quieren hacerse una escapadita, esperen a que pase esta situación, porque será hoy un día de muchísimo frío y muchísima escarcha en Río Gallegos y el sur de Santa Cruz. Bueno, a todo esto ayer, así en el medio del tema del momento que es el frío, la nieve y todo lo demás, hubo paritaria docente y la finalización del encuentro fue con una información 50%. de un cuarto intermedio hasta el 2 de julio.
Ayer hubo encuentro entre los paritarios de ADOSAC y AMET con el gobierno que se comprometió a llevar una propuesta que contemple los meses de julio, agosto y septiembre al próximo encuentro de negociación, que va a ser el 2 de julio, ¿no? Así que ayer hubo por lo menos encuentro, plantearon los gremios esto que está pasando, pidieron obviamente una urgente recomposición salarial, que es lo que cualquier trabajador quiere, y los gremios es para lo que están para pelear. Y el gobierno les dijo que recién el 2 de julio, bueno, dentro de un par de semanas, van a volver a reunirse y que ahí el gobierno les va a presentar una oferta salarial que contemple entonces los meses de julio, agosto y septiembre como nuevo tramo de negociación salarial, en esto que encabeza el Ejecutivo Provincial, también con participación del Ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, que bueno, mucho se le cuestionaba al gobierno anterior la tarea de Teodoro Camino, que era como una parte más del gobierno. En este caso obviamente Gutiérrez también lo es, así que están llevando, según dijo Gutiérrez, un plan anual de recomposición salarial que en este caso apuntará a conformar a los gremios docentes con una oferta que contemple un aumento trimestral a partir del mes que viene. Así que esperaremos entonces hasta los primeros días de julio para saber qué le ofrece en concreto el gobierno a los docentes. Bueno, atención a esto porque el intendente de esta ciudad, Pablo Grasso, va a viajar hasta Santiago del Estero. Esto va a ser la semana que viene. Que traiga calor, decirle. Que traiga calor, va a tener la suerte de escaparse del frío unos días y va a participar de un encuentro, un evento que se llama Expo Smart City. Expo Smart City. Y ahí, en ese encuentro, Grasso va a ser uno de los oradores. ¿Cómo se hacen? Le podrían haber ciudades inteligentes. Claro. Se hacen en Santiago del Estero, hacen en Sydney. A esta altura, en Santiago del Estero, hacer un evento y ponerle nombre en inglés. Claro. Amigo. Chango. Claro. Porque es un encuentro de modelos de ciudades, básicamente, muchachos. Entonces ahí... ¿Cómo venden humo? Dijera la señora esa, ¿no? Como la huevera, ¿no? Bueno, Grasso va a viajar con parte en su gabinete y lo que va a hacer es exponer, digamos, el modelo de gestión que ellos llevan adelante en Río Gallegos. Van a contar estrategias e innovaciones tecnológicas que se implementaron acá en Río Gallegos para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Así que, bueno, el lema es raro porque el nombre del encuentro está en inglés y el lema en nuestro idioma, ¿no? Se llama Expo Smart City, sí. Y el lema es territorios que innovan, comunidades que transforman. Entonces es la primera vez que yo veo un título en inglés y un lema. Pasa que somos un país trilingüe acá. Innovadores en todo sentido acá. Así que ahí van a estar líderes y especialistas de organizaciones sociales. Ahí capaz Grasso se puede traer varias ideas, ojo, porque esto es así, que ellos van a exponer lo suyo y van intendentes de todas partes del país a exponer cada uno lo que hicieron, lo bueno que hicieron. Entonces se supone, esto es una regla general para todo, que lo bueno lo puede copiar. Sí. Una de las ideas para cualquier crecimiento de empresa o ciudad, lo que sea, es copiar lo bueno. Si vos no lo hiciste, ves que otro lo hizo, le funcionó, bueno, venga. Entonces seguramente que Grasso con parte de su gabinete, también podrán traer ideas. Es un intercambio de ideas, creo yo, lo que van a hacer en realidad también. Cada uno exponer lo que hizo en su ciudad. Va, por ejemplo, Martín Pérez de Río Grande, Otar Macharasvili de Comodoro Rivadavia, Gustavo Sastre de Puerto Madryn y Marcos Castro de Viedma, entre otros patagónicos. Y cada uno va a exponer lo que mejor hizo en su ciudad. Y se supone el resto tomará apuntes para copiar e implementar en la suya. Así que esperemos que Grasso, además de ir y contar lo que estuvo haciendo acá, Grasso con el gabinete, no dice quiénes, pero van a viajar varios con él,
se traigan ideas para implementar y seguir mejorando lo que es la ciudad de Río Gallegos. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Saludos para Cacho Álvarez desde Altos del Municipal, nos escucha y nos dice que está mirá. fresco, hombre de La Noche Imberbe, que yo los estuve escuchando un rato junto a Tony, le mandamos un abrazo a ambos que seguramente estén escuchando porque Tony está en la redacción. Tony está en Países Bajos. Claro, exactamente, está hinchando por Países Bajos. Habló Habló Michael Jordan. En materia de noticias regionales, mucho pasa por cuestiones que tengan que ver con la transitabilidad, el estado de las rutas, los distintos fenómenos que allí se presentan. Y desde Piedrabuena hasta Río Gallegos desarrollaron el personal de seguridad vial, de vialidad provincial y del Ministerio de Seguridad. Desarrollaron una caravana asistida, como han catalogado justamente a la metodología que han decidido implementar desde el gobierno provincial, donde se trabaja justamente de manera conjunta para poder asistir a quienes están en ruta. La circulación general sigue restringida, pero de todas formas se desarrolló este operativo para que pudieran justamente arribar algunos camiones, sobre todo con la asistencia del camión barredor de nieve de Vialidad Nacional, que fue limpiando el camino desde Comandante Luis Piedrabuena hacia Río Gallegos. Una de las cuestiones quizá que más esperan por estas horas, y estuve hablando con distintos vecinos que me daban cuenta de esta situación, es la llegada de camión de la empresa Surgas, exactamente, para la dispensa de garrafas. No hay garrafas de gas, al menos en la planta no se están dispensando porque no tienen stock en la ciudad de Río Gallegos. O sea, no hay gas. Exactamente. Claro. No, es decir, vos vas con tu garrafa, no te cargan la garrafa, no te dan el envase porque justamente no hay a esta hora. No tengo entendido, no sé por qué habrá pasado esto, pero el gas, hasta hace tiempo, esta empresa, sí, como muchas que es otras, de Comodoro Rivadavia. Sí, como muchas Surgas. otras, lo traen de acá cerca, de 130 kilómetros para al sur, Cerro Redondo. Ah, mira, no sabía. Sí. Pero bueno, por estas horas y en las últimas, al menos en la jornada de ayer, ¿quiénes fue las cuestiones que se está esperando? Y obviamente tiene que ver con toda la cuestión de aprovisionamiento de distribuidores, de supermercados y quienes ya estaban en ruta y se encontraron con esta situación. Una más. Vamos a estar hablando del operativo que se desarrolló para evacuar a trabajadores de represas. Vamos a estar hablando con el ministro de Seguridad, si todo sale bien, después de las 10:40. Pero justamente poniendo el foco en represas, están esperando, o se está a la espera, la UTE, el Estado provincial, de que el Banco Central, luego de la renovación del swap con China, anunciada con bombos y platillos, sobre todo por Diana Mondino, esperan justamente destrabar los $1.000 millones que China girará justamente para la continuidad de esta obra. Tiene que ver obviamente con las represas Jorge Zepernik y Néstor Kirchner, y según informó el sitio Infobae, hay justamente acciones que se desarrollan para poder agilizar la llegada de estos fondos, y que de hecho es la obra más grande de infraestructura, no solo que se desarrolla en nuestro país, sino la más grande que China desarrolla fuera de su territorio. Y justamente tiene que ver con el río Santa Cruz. Desde el 18 de diciembre pasado están frenadas totalmente, y obviamente la condición sine qua non para que estos alrededor de 2.500 puestos de trabajo vuelvan a tener su fuente laboral tiene que ver justamente con la financiación. Así que las buenas nuevas están por llegar.
están por llegar, me pregunto yo. Veremos cuánto tarda y cuándo llegan finalmente para que la obra, que de todas formas se reanudará después de la veda invernal, empiece justamente a tener el financiamiento. Te agrego una más, Sí. una cosita más respecto a lo que contabas del rescate, las represas y demás, porque se dividió en 2 etapas, viste, el rescate. Trajeron a 12 personas por tierra que a las 6 de la mañana estaban en La Esperanza y ya están acá en Río Gallegos, nos cuentan, ya llegaron todos bien. Sí. Quedaron 4 varados Ahí allá va. en las represas. Ah, ¿todavía quedaron 4? Son 16, 12 los trajeron por tierra y 4 quedaron allá. A la espera, estaban bien, pero bueno, quedaron allá, solos. Nos cuentan de UTE Represas que las 12 personas rescatadas por tierra ya están acá en Río Gallegos y que están bien, y que hace minutos salió para la base de las represas un helicóptero para buscar a las 4 personas que quedaron varadas allá. Ajá, debe ser un helicóptero de aviación de ejército. O Sí. de- De hecho, no sé si Ejército también gendarmería. No sé si gendarmería colabora. también. Linda, van a llegar más rápido que los Sí. que vinieron Sí. por tierra, ¿no? Sí, Así olvídate. que nos cuentan eso, que digamos, que si hay familiares vivos, los Claro. 4 que quedaron allá varados, sepan que hace un ratito salieron en helicóptero a buscarlos, así que en un rato estarán por acá. Perfecto, cuando escuchen las aspas, salgan afuera. Qué frescor debe haber ahí, por favor, no me quiero ni imaginar. Nos señalan que la que no hizo nada fue la UTE. Hubo muchas quejas con la empresa, que no hizo nada para evacuar a estas personas, que el gobierno y las distintas esferas del gobierno fueron las que ¿Ah, sí? pusieron, y obviamente las representaciones sindicales pusieron de sí para poder efectuar el operativo. Y UTE lo manda la información como que ellos tienen mucho que ver. También, De hecho, también, toda la sí. información nos la manda UTE Represas. Le iba a decir, me agregan que, y agradezco la data, que en el Correntino, allá en el barrio Aires Argentino, Sí. que es una compraventa, ahí hay garrafa para quien necesite imperiosamente. Bueno, hay vecinos que están del otro lado de la ciudad, pero bueno, la data queda allí como para que la tengan en cuenta. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Se está llevando a cabo el acto por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, donde históricamente está el monumento a nuestra insignia patria. Está siendo encabezado el acto por el presidente Javier Milei, que va a estar visitando la Chicago, Argentina, la ciudad de Rosario, por espacio de casi 2 horas. Después emprenderá gira hacia el exterior. Y el dato de color es que 25.000 alumnos de distintos cuartos grados de la ciudad de Rosario van a hacer la promesa a la bandera. Para agregar, ayer se escuchaba a eso de las 12:30, una acá en Río Gallegos, el juramento a la bandera que efectuaron efectivos del ejército argentino acá en la Brigada Mecanizada 11. Bueno, Ese es el juramento, ¿no? Sí, Porque yo los alumnos recordaba, de cuarto es grado, promesa, ¿no? promesa. Ahí va. y los soldados hacen la jura al pabellón nacional, ¿no? A la bandera. Así que, bueno, en Rosario está el presidente, encabeza los actos por el Día de la Bandera. Se cumple una semana de la desaparición de este chiquito en Corrientes, de Loan, y bueno, la Fiscalía Correntina sigue el rastro de 2 pisadas. En los últimos días apareció un par de zapatillas y huellas que podrían ser del pequeño de 5 años, que de Loan Danilo Peña, que desapareció ahí en un paraje de campo en la provincia de Corrientes, donde hay mucha incertidumbre. Se está investigando en la provincia, ya está trabajando la Procuraduría
Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas de la localidad de 9 de Julio y los 3 fiscales provinciales de Corrientes, ¿no? Y le pusieron todo el expediente a su disposición, pidieron un barrido de teléfonos celulares en el área para saber si hubo alguna anomalía y bueno, se sigue con la investigación. Hay mucho hermetismo y también hay muchas pruebas que están todavía por cotejar en lo que es la búsqueda intensa que se efectúa para dar con el pequeño Loan Danilo Peñan, la ciudad en la localidad de 9 de Julio en el interior de la provincia de Corrientes. Internaron a la Mona Jiménez. Se suspendió un show que iba a dar en la provincia de Mendoza. El ídolo del Tunga Tunga tiene gastroenteritis aguda, de acuerdo a lo que informaron desde sus allegados o su productor. Por tal motivo se debió suspender un espectáculo que iba a dar hoy en la provincia de Mendoza, en el Aconcagua Arena. Así que bueno, se espera. Fue internado con un cuadro agudo y debió suspender su show que tenía para el sábado, aclaramos, en la provincia de Mendoza, Carlos La Mona Jiménez. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. A los 50 años, un día como hoy en 1820, en el barrio porteño de San Telmo, fallecía Manuel Belgrano, abogado, diplomático, militar, creador de la bandera argentina, impulsor de la Revolución de Mayo de 1810 y prócer de la Guerra de Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A los 50 jóvenes años fallecía este prócer, que es claramente uno de los grandes símbolos del patriotismo nacional. En 1867, en el Buenos Aires Cricket Club, del cual es hincha Héctor Mancilla, en los Bosques de Palermo, se jugó el primer partido de fútbol de la Argentina, organizado por Thomas y James Hogg. 2 horas, de fútbol, exactamente. De fútbol. Duró 2 horas este partido y el equipo blanco venció a los colorados 4-0. También en 1949, Juan Domingo Perón decretaba la gratuidad de la enseñanza en las universidades nacionales para todos los alumnos nacidos en el país. En 1957 se inauguraba el Monumento a la Bandera en Rosario, sobre el río Paraná, donde el general Perón izó por primera vez la insignia argentina. En 1971 también se emitía por primera vez El Chavo del Ocho, serie cómica mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, uno de los programas de entretenimiento más exitosos de la televisión hispana y uno de los programas favoritos del Diego, por ejemplo, que decía que cuando estaba triste escuchaba o se ponía a mirar unos capítulos del Chavo y le cambiaba el humor. A mí también, yo lo miraba siempre a las 5 de la tarde, me hacía unos pochoclos en mi casa y me miraba un ratito del Chavo. No te juntes con esta chusma, Brian. Exactamente. En 1973, militantes peronistas de distintos sectores armados mataban a 13 personas e irían a 300 al atacar a tiros las columnas de la Juventud Peronista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, y de montoneros en cercanía del aeropuerto de Ezeiza, en lo que era el regreso de Juan Domingo Perón tras el exilio y proscripción que lo tuvo viviendo en España. En 1980, los Rolling Stones publicaban Emotional Rescue, que tiene 10 temas y lleva vendidos más de 5 millones de copias. En 2004 también Paul McCartney ofrecía en la ciudad rusa, por primera vez en Rusia, en San Petersburgo, un concierto que era su concierto número 3000 y que formó parte de su gira 04 Summer Tour. Y en 2007, con 2 goles de Juan Román Riquelme, Boca obtenía su 6ª Copa Libertadores al vencer 2-0 al Gremio de Porto Alegre
La última de Boca, ¿no? Es la última, la de 2007, con Julio César Falcioni, si no me equivoco, siendo técnico del equipo. Y Román luego de esto se iría de la institución Xeneize por algún tiempo al menos. Estas son las efemérides de una jornada de jueves, en este caso, 20 de junio. En la cual te contamos qué es lo que aconteció un día como hoy. Vamos a ir a la primera pausa de esta mañana y enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta llamada Arriba el Día. Vamos a escuchar Buenos Tiempos de Los Piojos y enseguida venimos con Arriba el Día. Yo sé que vendrán buenos tiempos y si ahora llueve mejor. Yo sé que vendrán buenos tiempos y si ahora llueve mejor. Porque en el barro te viste crecer, porque del barro sos, porque del barro supiste beber, no se olvida el amargo sabor. Yo sé que el silencio ha llorado, mordiendo una decepción. Yo sé que la noche ha jugado y te ha secado en el sol. Y no buscaste culpables saber y no escuchaste al soplo. Y no dejaste de empujar tal vez porque quietos se sienten peor. Y que cae la luz sea que dale vuelta al colchón desde el fondo de la calle y de crecer charlatanes y alguna traición. Amigos, hermanos del alma, compañeros de emoción, la vida nos trae sus palmas al comenzar la función. Que la esperanza no quede en España por un triste nubarrón. Abandonar es más fácil que nada, yo sé que otra vez sabrás no. De que cambie la noche, sea que dale vuelta al colchón desde el fondo de la calle, viste crecer charlatanes y alguna traición. De que cambie la luz desde que dale vuelta al colchón desde el fondo de la calle, viste crecer charlatanes de alguna traición. Tenemos un objetivo: ser campeones de nuevo. ¡Dale, Argentina, campeón! Seguí de cerca toda la cobertura de la radio desde los Estados Unidos. Acá, en la radio de La Escaloneta.
La Copa América vivila en Radio Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Facebook, El Diario Nuevo Día. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Continuamos en este jueves 20 de junio en Arriba al Día, en esta propuesta matutina que no se toma franco, que no se toma vacaciones porque la información así lo amerita. Ya arranqué, antes estaba un poco mala onda a las 10, pasaron 40 minutos, como que otra no queda, muchachos. Y yo siempre digo que le vamos a llevar la información de la mejor manera posible. Y bueno, hay que hacerlo, ¿qué se le va a hacer? Día, aparte que acabo de repensar y escuché la artística de recién de la pausa, en el que claro, la Copa América comienza hoy, juega la selección argentina, entonces no hay otra que sentirse bien, que entusiasmarse, que motivarse. Le mando un saludo grande a Javi Cebeso que nos está escuchando, que seguramente hoy va a estar mirando el partido. Cuéntenme ustedes al 1551 6051 qué planes tienen. Después le voy a preguntar a mis compañeros también qué es lo que harán en esta jornada, si es especial. Yo acabo de hablar con mi amigo y hermano casi de la vida, el Chacho, con quien ya quedamos que lo vamos a ver juntos, así que ahí tengo parte del plan armado. Del otro lado, quienes estuvieron armando planes y ejecutándolos son integrantes del gobierno provincial. Lo dijimos anteriormente que de manera conjunta distintas áreas del propio gobierno, coordinados por el Ministerio de Seguridad, desarrollaron un importante operativo para evacuar, rescatar a trabajadores que se encontraban justamente en las represas, en el predio Néstor Kirchner de las represas Patagonia, donde justamente fueron traídos hacia Río Gallegos nuevamente. Quedaron 4, como decía Fernando anteriormente, que deberán ser rescatados o que serán rescatados por un helicóptero. Para tener más precisiones al respecto, ya está con nosotros en contacto el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Pródomos, con
con quien vamos a conocer un poco más de detalles respecto de el trabajo desarrollado por Policía Provincial, Bomberos, Protección Civil, vi camionetas de la Brigada contra Incendios Forestales, entre algunas otras reparticiones que justamente coordinó el Ministerio de Seguridad. Los saludamos, antes que nada, Pródomos, buen día. Desde este lado, Héctor, Fernando y Julián, agradeciéndole el tiempo para poder conocer más detalles al respecto de este operativo. Sí, ¿qué tal? Buen día para toda la audiencia de la provincia de Santa Cruz. Exactamente, el día de ayer empezó la coordinación de un operativo de rescate, si bien ya 4 días atrás habíamos realizado el rescate del personal policial que se había quedado entre la ruta 9 y 12. Posterior, bueno, se hace la extracción que duró 12 horas el operativo y no nos quedamos tranquilos y empezamos a insistir con el personal que se encontraba en la represa NK. Y antes de ayer, nos informa la minera que durante la tarde iba a hacer la extracción de esas personas que se encontraban en la represa, y se le hizo la noche, no lo pudo sacar. Al otro día supuestamente iban a intentar sacarlo y no le arrancaron las máquinas, y nosotros ya teníamos armado el operativo que inició a partir de las 10 de la mañana, toda la organización y la movilización, llegando una vía Esperanza a las 18 horas, empieza la travesía hacia la represa NK, llegando a las 3 de la mañana al lugar donde se encontraban 12 personas, personal policial, seguridad privada y propios de la misma represa. Así que bueno, ahí se contactan, había una persona en situación de crisis. Es destacar el trabajo también del personal de vialidad provincial con el maquinista a la cabeza, el personal del Ministerio de Seguridad, Policía de la Provincia, Seguridad Vial. No me quiero olvidar de nadie, Protección Civil, Ejército, Gendarmería, Bomberos, Incendios Forestales y un grupo de radioaficionados que siempre están a la escucha también por el tema de comunicación. Nos contaban, nos contaban Pródomos que, o al menos el UTE Represas ha mandado información, su propia información como parte de prensa, que ya 12 de los primeros 12 rescatados, digamos, por tierra ya estarían o llegando o en Río Gallegos, y que estaba saliendo un helicóptero a buscar a 4 personas más allá de Represas. Sí, no sé qué parte habrán sacado ellos. El parte que tenemos nosotros, que la realidad es que la provincia se puso a la cabeza de la extracción de estas personas. No tenían racionamiento, tenían racionamiento frío, poca calefacción, y la verdad que en esta época de 20 grados bajo cero no podemos tener a las personas en esas condiciones. Por tal motivo el gobernador dio la directiva de la extracción de esta persona, y a las 6 de la mañana llegan con el personal que se hizo la extracción a Esperanza. Se lo aloja en el hotel. Bueno, fueron asistidos por el personal de salud, una vez constatando que se encontraba bien, una persona de 65 años que estaba pasando por una crisis, por obviamente, ¿no? Por el estar encerrado, el clima, y bueno, no saber si te van a sacar o no. El operativo duró casi 24 horas. Para hacer 80 kilómetros tardaron 8 horas para ir y 8 para venir. O sea, estaba a 10 kilómetros por hora, intransitable. La verdad que una peripecia del personal que la verdad que estamos preparados para trabajar. Mis felicitaciones para todo en general, porque creo que en estas inclemencias, como viene el invierno, creo que uno tiene que estar a la altura para lo que se venga. Cortito, Pródomos, ¿cuál es la responsabilidad y en tal caso y el rol de UTE Represas? Porque ellos mandaron un parte ayer y mandaron un parte hoy, sin contar todo esto que usted nos cuenta, y casi, no digo haciéndose cargo del rescate, pero todo como si la información oficial la tuvieran ellos y la responsabilidad del rescate casi también. Sí, la verdad que lo que digan lo demás parte a nosotros mucho no nos molesta, no nos importa, porque la realidad que la misión nuestra es ir y sacar el personal como lo hicimos. Y el parte oficial desde la provincia va a salir hoy a la tarde, porque el personal se fue a descansar porque anduvieron 24 horas, y creo que para
hacerlo que se queden un rato más para armar un parte, creo que no vale la pena, pues lo más importante de esto es rescatar a las personas, el pedido del gobernador, cuidar a todos, y nosotros estamos en eso. Después cada uno armará un parte, Claro. lo que sí, que las represas vayan sabiendo que la operatividad del rescate anterior, cuando la ruta estaba cortada, envió el personal policial, poniéndolo en riesgo. Esta operación que se hizo anoche la va a tener que pagar la represa. Toda la operación se va a tener que hacer cargo de la represa. Y si quiere hacerse parte del cargo del parte, no hay problema. Pero la operatividad la va a tener que pagar porque es exponer al personal. Y cuando digo pagar, tiene que ser elementos de seguridad para el tema de tránsito o como una multa. Pero no tiene que ser fácil porque creo que muchos de los privados muchas veces abusan del Estado y en este caso se equivocaron. Nosotros vamos a proceder, vamos a rescatar, pero también se van a tener que hacer cargo. Ministro, buen día. Héctor lo saluda. Le quería consultar, más allá de esta nueva intervención en represas que tuvieron que hacer, otros operativos, y sé que tienen mucho trabajo porque están coordinando junto también con Vialidad Provincial, lógicamente, y Vialidad Nacional. Anoche salió una importante caravana, sácame la duda, que era desde Lemarchán hacia Piedrabuena y otra venía de viceversa, de San Julián a Piedrabuena. ¿Cómo está la funcionalidad? ¿Cómo está haciendo la tarea de despeje y tarea de agilización del tránsito en la Ruta Nacional 3? Sí, anoche se largó una caravana de los dos lados con un acompañamiento de seguridad vial y vialidad provincial. Uh-huh. Se llegó, bueno, sin novedad, todo bien. Algunas personas que circulan vehículos sin cadena no pueden avanzar. Uh-huh. Por otro lado, si la ruta está cortada y alguno busca un camino alternativo y después hay que ir a rescatarlo, se va a trabajar con la contravención. Se le va a secuestrar el vehículo, le van a cobrar la multa, porque la verdad que algunos dicen, no, yo me hago cargo, sí, pero a la hora de que se quedan al costado de la ruta tenemos que ir nosotros a rescatarlo, por su responsabilidad. ¿Han pasado casos de esos? ¿Han tenido casos? Hemos tenido casos, sí, hemos tenido que cortan la ruta y buscan alternativo y después lo tenés que ir a rescatar. Yo creo que algunos lo toman como una aventura, pero Claro. hay veces que el invierno te agarra de golpe y no puedes llegar y corre riesgo la vida de las personas, sobre todo los rescatistas y los que fueron pensando que esto es una aventura. Y la verdad que en este invierno no hay que aventurarse a nada. Uh-huh. Es importante también el trabajo conjunto, ¿no?, que desarrollaron ustedes, por ejemplo, para este rescate, teniendo en cuenta, ¿no?, que se hace falta de muchos conocimientos tanto de supervivencia como de liberación de caminos y conocer la geografía propia para que en tal caso no se repita la situación y tengan que ir a rescatarlos a los que están yendo a rescatar, ¿no? Sí, la verdad que los que van en esto, bueno, la coordinación de la operación la hace el ministro, el que fue a cargo del operativo en el primer caso y en el segundo, Uh-huh. es el jefe de policía Diego Agüero, que es una persona que más allá de ser jefe de policía, es una persona que es de fuerzas especiales. Uh-huh. Entonces es muy importante que esté a la cabeza de estos dispositivos como fuerza especial, porque tienen otra mirada totalmente diferente a la hora de abordar una crisis como ser en el invierno. Uh-huh. Por último, ministro, recomendaciones en cuanto a circulación, estar atento siempre a los partes que se emiten, ¿no? Sí, me quedó colgado el tema de las 4 personas que quedaron en otro puesto de la represa, Ajá. que está a 10 kilómetros de la NK. Fue imposible sacarlo porque está superando 1,5 metros, 2 metros de nieve. Para llegar era imposible, y la extracción se va a hacer vía aérea, helicóptero. Vamos a ver cómo están las condiciones climáticas para volar, y bueno, seguramente en el transcurso del día se va a operar con el rescate aéreo. Uh-huh. En ese sentido, la colaboración del medio aéreo lo pone el ejército. Sí, Ajá. Ejército Argentino, estamos trabajando articulados con todos los mecanismos, tanto de nación como de provincia. Perfecto. Ministro Pródomos, muchísimas gracias por su predisposición y estaremos en contacto en caso de ser necesario. No hay problema, muchas gracias y saludos a todos. Allí pasaba Pedro Pródomos, el ministro de Seguridad de la provincia, que nos contaba algunos detalles respecto de lo que fue el operativo de rescate, salvataje, evacuación de estos trabajadores del complejo Néstor Kirchner, en este caso de las represas sobre el río Santa Cruz.
De toda la operatividad se va a tener que hacer cargo de las represas, dijo, así que van a tener que gatillar el operativo trayéndolo en criollo, digamos. Justamente en la pregunta que le hacía Fernando de la represa se atribuyen el buen accionar de la evacuación, pero en definitiva el que lo ejecutó fue el gobierno. Claro, esto le preguntamos en particular esto a Prodón, porque sabemos que hay una molestia mucha del gobierno para con UTE Represas, que es el responsable de todo esto, de la seguridad, de cómo estaban los trabajadores allá, de su bienestar y su rescate en tal caso. Como no hicieron nada, tuvo que salir el gobierno a rescatar. Pero Represas va mandando rápidamente información oficial de ellos, de todo lo que va pasando, con la intención, estimo yo, de que eso sea lo primero que se conozca antes que salga alguna otra parte del gobierno cuestionando la acción de represas. Entonces dice, bueno, lo mandamos nosotros, lo hacemos rápido, contamos todo lo que se pueda contar y que sea eso lo primero que lea la gente. Entonces hay un cortocircuito ahí importante, por lo menos en este caso, entre UTE Represas, que evidentemente falló, nos contó pero que hay gente que estaba mal, que no estaba pasando bien, que no estaban bien alimentados tampoco. Y de hecho no los rescataron y entonces tuvo que entrar ahí a jugar el gobierno con el Comité de Prevención de Crisis para ir a buscarlos, ¿no? De hecho hay 4 que están todavía varados en represa. Que aparte, lo que significa ir hasta ese punto de la provincia, que en el medio de la provincia, tienen que ir por La Esperanza, después subir por una ruta interna, que es de tierra, hay que decirle a la gente. No es sencillo. Se armó todo un operativo. 2 me parece que es. ¿O no? 2. Me parece que rescataron gente en la 9. Se armó todo un operativo que ayer nos mandaban fotos que estaban cargando nafta acá en el Eje 3 con un montón de camionetas, gente, provisiones, todo. Y recién, casi un día después, se están logrando volver. Tal cual. Y no es lejos. O sea, en distancia no es lejos. Yo subí esa nota ayer a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la mañana recién estaban llegando a rescatarlo. Imagínense el laburo. La acumulación de nieve, decía que a 10 por hora. Sí. Y acá igual, lógicamente, las empresas supuestamente tienen que producir, pero cuando bien decía el ministro, pasa alguna cosa de esta, a la que siempre se lavan las manos y usan a los medios del Estado. Exacto. ¿No? Y ahora les va a llegar la boletita como debe ser. Sí, está bien, corresponde. Sí. ¿Cómo corresponde? Le mando un saludo a Luciano, compañero de la redacción, que está atento ahí, está interactuando por grupo, y también a Sandro, que está atento ahí. Yo le tiro como cazabobo, a ver si está atento ahí, le tiro títulos que no existen, que no dijo, y está atento. Si yo le digo a Brian, Sandro, a ver. Sandro Díaz. No, pero bueno, pasa que hay delay entre acá el estudio y los auriculares de Brian. Porque Sandro Díaz. bueno, igual es feo lo que está haciendo Héctor, porque te está dejando en Orsay. Brian, yo me gustaría que te tiñas el pelo como Tinelli. No sé si será un pedido demasiado descabellado, pero me parece que a vos te quedaría bien. ¿Como Furia? Claro, parecido. Son las 10:57 de la mañana. Antes del mediodía vamos a hacer un repaso de la Copa América. Sí, vamos a hacer un repaso de la Copa América y una buena. Sí. Tenemos entradas para un importante evento que comienza en la jornada de hoy, que es el Festival Patagónico de Cervezas Artesanales, conocido como FEPCA. Empieza hoy 3 días, Hoy tocan los Dragones, me gustaría estar. ¿En la Sociedad Rural? En la Sociedad Rural, exactamente, amigo querido. 2 entradas para hoy. Sí. Y creo que 4 para el 22, para pasado mañana. Exacto. Sí. Y respecto de la Copa América, hay acto inaugural, ¿Canta Pitbull? No. No, Pitbull estuvo anoche, no creo. Porque la canción de la Copa América es de Pitbull. Sí, pero no es el... ¿Cómo roba Pitbull con la FIFA? ¿Pitbull la canción de la Copa América? Es ladri Pitbull, ¿Pero quién canta? ¿Ricky Martin? No. Después te cuento. ¿Quién canta? ¿A qué hora es el acto inaugural? ¿Cómo lo puedes ver? ¿O por tele o por internet? No estará haciendo y las 2 dudas que tiene Scaloni para el debut. Tiene todavía hasta todavía la mañana 2 dudas. Todavía hay 2 dudas. Díganos cuáles son las dudas y participan por entradas. Escríbanos al 1551 6051. No se ría usted porque ya sé que está pensando. Vamos a una pausa mejor, a escuchar los Cafres y enseguida continuamos con la propuesta matutina en este feriado que es Arriba el Día.
Si tu idea se convierte en algo nuevo, hay un signo que se cuelga esta pasión. Bandera y tu universo es para andar fundando sueños. Cuando estás ahí, ¿qué puedo pedir? Nos entendemos, bailamos esta danza que nosotros inventamos una vez. Wow. Poca esperanza, un tiempo salvaje, mucho que hacer y más que aprender. Por todo lo que perdimos en la vida, el vacío llenará nuestros sueños locos. Dale amor, muéstrame cómo sos. Este ritual nos hace uno. Dale amor, muéstrame cómo sos. Este ritual nos hace uno. Si tu idea se convierte en algo nuevo, hay un signo que se cuelga esta pasión. Tu bandera y tu universo es para andar fundando sueños. Cuando estás ahí, ¿qué puedo pedir? Dale amor, muéstrame cómo soy. Ese ritual nos hace uno. Dale amor, muéstrame cómo soy. Ese ritual nos hace uno. Dale amor, muéstrame cómo soy. Muéstrame cómo sos. Oh, yeah. Muéstrame cómo. Para Kempes, peligro, tiro, gol. Kempes, Maradona. Messi. Pelota para Messi, está habilitado. La paró con el muro, faltó el arquero, está el gol, tiró. Cuando la pelota se mueve, explotan los corazones. La Copa América 2024 se siente y se disfruta por... La Copa América por Radio Nuevo Día. www.radionuevodía.ar www.eldiarionuevodía.com.ar
Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Esta Copa América 2024. Vamos otra vez por la gloria. Seguinos en la radio de la Escaloneta. Copa América 2024 en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Se viene la tercera fiesta provincial del frío en Río Gallegos. Viernes 26 y sábado 27 de julio en la playa de Cipem. Vamos a disfrutar de una fiesta increíble con artistas locales, nacionales y el patio patagónico. Cenita DJ, la banda de Marquitos, De Guasos, Miguel Pérez DJ, La Farra, Kevin y la Pieza Record, Saribán, Flor Álvarez, Valentina Márquez y el cierre de Damián Córdoba. No te pierdas esta tercera edición de la Fiesta Provincial del Frío. 26 y 27 de julio en la playa del Cipem, en San Martín y Don Bosco. Entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. ¿Sabías que en Río Gallegos hay empresas inclusivas? La inclusión laboral de personas con discapacidad puede llevar tu empresa a otro nivel. Entre sus beneficios, mejora el clima laboral, disminuye el ausentismo, sensibiliza a tu equipo y a tus clientes, además de contribuir a mejorar sustancialmente la calidad de vida de la persona con discapacidad contratada. Si querés conocer o tener más información sobre experiencias exitosas de inclusión laboral en Río Gallegos, contactanos. Podemos acompañarte. Podés ser parte del grupo de empresarios innovadores de nuestra ciudad. Fundación Ser Parte, con el apoyo del programa de fortalecimiento CGC. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp
2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Con Messi a la cabeza no nos para nadie. Esta Copa América 2024. Vamos otra vez por la gloria. Seguimos en la radio de la escalera. Copa América 2024 en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. Aquella que nos representa donde quiera que vayamos. Alta en el cielo. Respetemos nuestros colores hoy y siempre. Vamos, Argentina. 20 de junio, Día de la Bandera. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Desde las tribunas hasta el último rincón del país. Argentina está presente alentando sin parar. Viví la Copa América 2024 acá. La Copa América la escuchás en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontranos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.rg y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024.
Continuamos en vivo en el aire de la 100.9 acompañándote en esta propuesta matutina llamada Arriba al Día. Son las 11:15 ya de la mañana en este jueves 20 de junio. La temperatura, según consigna el Servicio Meteorológico Nacional, en su parte de el último parte, que es de las 10 de la mañana, es de 14 grados 6 y la sensación térmica de 21 grados 2, la humedad del 90% y el viento soplando desde el sudoeste a 11 kilómetros por hora, máxima pronosticada para hoy de apenas 3 grados bajo cero. Vamos a escuchar algunos audios en la mañana de hoy de lo que transcurrió hace un rato nada más en Rosario, particularmente, donde el presidente Javier Milei, antes de emprender su viaje hacia, en principio, España, luego Alemania y también República Checa, que será hoy por la noche, habló en el acto oficial del Día de la Bandera, desde el monumento a la bandera. Y escuchamos un segmento, parte de lo expresado por Milei, que invitó a firmar el Pacto de Mayo el próximo 9 de julio en Tucumán. No será ni en mayo ni en Córdoba, sino que será en julio, y finalmente será en Tucumán. Que este año sea recordado como el punto de inflexión en el que volvimos a ser grandes, dijo en parte de su alocución el presidente de la Nación. Por esta razón, quiero aprovechar este día con la bandera argentina flameando en el cielo, avanzada ya la sanción de la ley bases y el paquete fiscal para... Quiero aprovechar para convocar a todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, los miembros de la Honorable Corte Suprema de Justicia, los empresarios, los trabajadores y por supuesto a toda la ciudadanía argentina a que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y finalmente empecemos juntos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Deseo que este año sea recordado en la historia argentina como el punto de inflexión en el que volvimos a empezar a ser grandes. Que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Muchas gracias. Han sido las... Bueno, sorprendente el viva la patria final, porque el viva la libertad carajo es parte de su expresión frecuente, ¿no? Pero el viva la patria en un anarcocapitalista es llamativo, algo ha cambiado de todas formas respecto de su filosofía inicial a hoy que ejerce el poder el presidente, así que llamativo este viva la patria final. Le mando un saludo a Claudia Rataro, nuestra compañera que aprobó su primer parcial. ¿Usted sabe que está estudiando, Claudia Rataro? Sí. Abogacía a distancia. Abogacía, empezó a estudiar, ella ya tenía media carrera metida y no se la reconocieron, así que empezó desde cero. ¿En serio? Sí. Y la felicito, verdaderamente la felicito a nuestra compañera que es una verdadera crack. Le mandamos un abrazo grande. Bueno, Milei ahí pasaba hablando justamente en el marco del Día de la Bandera, obviamente impulsado, motivado, subido por el reciente triunfo que supone, ¿no?, la sanción de la ley bases, que a pesar que volvió a diputados, justamente se muestra como tal.
Y respecto también de este momento en Rosario, uno que aprovechó y le mandó un mensaje, ya que evidentemente no hay una interlocución directa con el propio presidente, fue el gobernador santafesino, el que estaba de local, Maximiliano Puyaro. Le pidió sobre todo financiamiento para las obras al Estado Nacional y aprovechó obviamente a dirigirse directamente al presidente de la Nación. Señor presidente, mire a este país, mire al interior productivo, que nos faltan obras de infraestructura para desarrollarnos y para poder desplegar todo el potencial que tiene nuestro país. Pero también necesitamos que nuestros jóvenes estén en las universidades para unir el conocimiento con el sistema productivo. Y por supuesto que necesitamos equilibrio fiscal. Y desde las provincias estamos acompañando el esfuerzo que hace el gobierno nacional. Pero también necesitamos desarrollo económico, crecimiento y unificar nuestro sistema educativo con nuestro sistema productivo. Necesitamos federalismo. Santa Fe es el campo, Santa Fe es la industria, Santa Fe es el comercio, Santa Fe es el río, Santa Fe es nuestro puerto, pero son nuestras universidades. Santa Fe es el conocimiento que necesita el país para cambiar y para salir adelante. Ese era Maximiliano Puyaro, gobernador justamente de Santa Fe, que interpelaba de alguna manera al presidente a brindarle fondos y sustento, estructura para poder continuar con su gestión. Mire al interior productivo, necesitamos federalismo, dijo Puyaro. Evidentemente muchas de las personas que estaban allí, lo habrán escuchado en el audio anterior y en este también, acompañaban al presidente y a su figura particularmente, porque tanto a él, a Puyaro, como a Juan Pablo Hapkin, que es el intendente de Rosario, los silbaron, incluso a Hapkin lo abuchearon más que silbaron, en una especie de toma de partido en favor justamente del presidente y en contra de estos funcionarios, de estos políticos también electos, ¿no? por sus comunidades, tanto como la provincia de Santa Fe como también la ciudad de Rosario. Así que eso era parte de lo que sucedió en Rosario hace minutos nada más, en el marco del acto oficial por el Día de la Bandera, allí a la vera del río Paraná. ¿Qué acontece, Fernando, que lo veo tan concentrado allí en la web? Bueno, está complicada la situación en rutas en toda la Patagonia, digamos. Y, por ejemplo, en la ruta 3, en cercanías a Comodoro Rivadavia, sí, rescataron durante la madrugada de hoy a más de 120 personas que se habían largado a la ruta, digamos. Es lo que decía Prodo, no se larguen porque ni intenten buscar caminos locos ni hacerse los aventureros porque la pueden pasar mal, después hay que terminar rescatándolo, montar todo un operativo que es muy caro, y en Comodoro, ahí en la ruta 3 pasó lo mismo, rescataron a 120 personas que ya habían advertido ayer que no viajen, que estaban, digamos, hubo una apertura media flexible, pero con extrema precaución, si pueden evitar viajar, evítenlo. La gente se mandó igual y terminaron teniendo que montar un operativo con defensa civil y gente del gobierno y del municipio para poder rescatar a más de 120 personas que, por suerte, todas están en buen estado de salud, pero que se habían alargado la ruta, así como estaba, le dijeron no vayan, fueron igual. Y pasó esto que están pidiendo acá desde el gobierno, que no pase acá, ¿no? Que no te mandes si no tenés necesidad, si no es de extrema necesidad. Entonces se montó todo un operativo durante toda la madrugada de hoy y lograron rescatar a 120 personas que estaban totalmente varadas en plena ruta 3 en el medio de la nieve. Así que el operativo terminó cerca de las 6 de la mañana y había conductores de autos particulares y pasajeros de 4 colectivos de larga distancia que se habían quedado totalmente varados, no podían ir ni para atrás ni para adelante. 2 que iban
saliendo de Comodoro y 2 que intentaban llegar a Comodoro, con lo cual ahí están tratando de ver en qué momento cortan la ruta del caso, porque uno de los colectivos venía desde La Plata y otro venía desde Salta. Uno de Viatac, que iba desde La Plata y tenía destino final en Comodoro, y otro que era de Andesmar, que venía desde Salta hasta acá, y al llegar a esa parte de la ruta no pudieron avanzar más, se quedaron varados en plena madrugada, con el frío que hay, con un montón de pasajeros adentro. Así que estuvo duro ahí la situación y están tratando de manejarlo en Chubut y en Comodoro, al igual que como lo están haciendo acá, ¿no? Con mucho trabajo de prevención, informativo y después con gente en rutas. Perfecto, bueno, atendi a los que pretendan salir de la ruta. Estamos ante un fin de semana largo, este es el comienzo del mismo y muchos seguramente lo elegirán, pero tengan en cuenta todas las vicisitudes que esto conlleva y en tal caso también salgan con pertrechos y abrigo de más ante cualquier eventualidad que nunca está de más. Son las 11:25 de la mañana en la República Argentina. Tenemos una nota más. Vamos a hablar con la concejal D'Amico después de la pausa y la música. En este caso vamos a escuchar a Trueno con Víctor Heredia en este temón que se llama Tierra Santa. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi Tierra Santa. Ey, yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de etapas, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Mi cicatriz, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales, al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile, me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. De donde nací, donde voy a morir, Santa. Si preguntan quién soy de tierra. Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy el salvador pacífico en la guerra, me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano, soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos de diferentes padres, pero no nos separamos. Y el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Y gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, que llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi Tierra Santa.
aguanta. Mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria. Tiki Tiki y verdadero fútbol. Las mejores canciones de hinchada. Vamos con la celeste y blanca a todos los rincones del mundo. Y en esta Copa América 2024 te metemos dentro de la cancha. Copa América 2024 en Radio Nuevo Día. WhatsApp 2966 51 60 51. Aquella que nos representa donde quiera que vayamos. Alta en el cielo. Respetemos nuestros colores hoy y siempre. Vamos, Argentina. 20 de junio, Día de la Bandera. De la mañana, 32 minutos. Esto es Arriba al Día y continuamos aquí compartiendo la mañana, ya casi mediodía de este jueves. ¿Usted salió a la calle? ¿Cómo estaba? Sí, está feo para caminar. Muy feo. Está frío, mejor ¿no? la calle que las veredas, chicos. Sí, ¿no? Te lo digo, y anda muy poca gente, hay muchos comercios. La gran mayoría de los comercios, salvo supermercados grandes, pero tiendas, y eso está todo cerrado. Hay una sola farmacia acá sobre Avenida Kirchner que está abierta, ¿no? La que es en esta época. Sí, sí. No la voy a quemar. Sí, dígalo, la moderna. Sí. La moderna. Esa está abierta a las 24 horas. Las 24 todos los horas, días. sí. Exacto. Había bastante gente. Comprando cosas para la gripe, seguro. Para la gripe, ¿y sabes para qué? Para caídas y eso. ¿En serio? Sí. ¿Qué venden para caídas? Caídas. Para caídas. Ah, ahí va. Átomo, todas esas cosas, ¿no? Un buen Alquifray, claro. Están entregando terrenos. Igual si te quedás tirado un ratito con el frío que hacen en la vereda, se te pasa el dolor. Hace falta poner la rodilla en frío. Se te desinflama, claro. Te quedas con la rodilla en tierra y ya. Sí, voy a estas épocas me hacen acordar a Don Proxman, un amigo de mi familia que era gualeguaychuense, el hombre Alemán. camionero, claro, exacto. Camionero que trabajaba en Baja y venía siempre a Ushuaia. Y un día, acá a la vueltita nomás, sobre calle Zapiola, fuera del IPI, compró terreno, aterrizó con la pelada. Imagínate la resbalada que se pegó. O sea, dio la vuelta a 180 grados y aterrizó con la chirimoya. Tenía todo el cuero cabelludo pelado. Nada, se pegó un golpazo, pobre Proxman. Pero después que eso creo que no volvió más.
Cuestiones también de la empresa y demás, pero no le tocó volver más. Vino como 20 años y después de ese golpe no vino más. Del otro lado, quien sí viene, quien sí seguimos convocando al aire de la 100.9 es la concejal D'Amico de la Unión Cívica Radical, con quien queremos hablar respecto de su pedido de refacturación. ¿Concejal o diputada? No, por ahora es concejal, que yo sepa. Y está del otro lado la doctora D'Amico para charlar con nosotros a propósito de esta iniciativa que desarrolla y que obviamente por su interacción con los vecinos entiende que es una de las principales preocupaciones y que tiene que ver con los aumentos significativos de las tarifas, por lo cual justamente la convocamos a este espacio. Doctora D'Amico, buen día, ¿cómo le va? De este lado Héctor, Fernando y Julián saludándola y como siempre agradecidos de contar con su tiempo. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días a la audiencia en este día tan frío, pero sin duda que bueno, nosotros también siempre a disposición, creo que la verdad que siempre es un gusto hablar con ustedes. Y la verdad que bien decís vos, trabajando con respecto a lo que son las boletas del gas, que creo que es lo que preocupa a muchos vecinos de nuestra ciudad, el incremento de las boletas, el no saber si la boleta que está hoy cursando es la que se debe pagar o no, porque también nosotros aquí en Río Gallegos tuvimos anuncios tanto del gobierno municipal como del gobierno provincial planteando de que había una medida cautelar que había prosperado, donde se hablaba justamente del 300% de que no podía superar la facturación, donde ampliamente vemos facturas que han superado, en algunos casos han llegado hasta el 2000% e inclusive más en lo que es la facturación, boletas de 5.000 a 200.000 pesos en el caso de algunos comercios y vecinos, boletas de 4.000 a 80.000, 100.000 pesos, y la verdad que son sumas muy importantes y que han impactado sobre los bolsillos de todos nuestros vecinos, ¿no? Esa situación en principio empezó a alertarse por parte de los comerciantes, pero casi los mismos porcentajes. Nosotros nos vino 1.600% de aumento, pero alrededor o por encima del 1.000% le llegó casi todos los residenciales, es decir, los hogares. Sí, lo que por ahí plantean también en este sentido es lo fuerte del impacto y obviamente cómo esto afecta también en el día a día, porque también lo que no saben los vecinos es esto, ¿no? Nosotros tuvimos el gobierno provincial y el municipal que ambos salieron a hacer comunicados sobre una medida que había prosperado, entonces lo que no se sabe si es que hay que hacer va a haber una refacturación o qué es lo que va a haber, porque lo que dice la medida es que el aumento no puede superar el 300%, o sea que en muchos casos la boleta debería bajar mucho lo que ha venido, pero también nosotros en la medida que presentamos este proyecto nos interiorizamos, de hecho ayer también lo informaron los concejales del SER, que Energas apeló esta medida, ¿no? Uh-huh. Y desde la faz política o desde su lugar, la herramienta que le queda es poder elevar este pedido hacia las autoridades provinciales. La presentación del amparo no dio lugar, pero efectivamente, como usted dice, ante la medida manifestada o la contramedida del Energas, esto sigue rigiendo o seguimos, digamos, en el mismo sentido, en la misma sintonía con estos aumentos que los tendremos que pagar, sí o sí. Sí, lo que tiene es que hay un recurso hay una apelación a la medida cautelar vigente y que, bueno, nosotros entendemos que la medida a la que responde el juez, a la medida cautelar que se presenta, es a la que responde a la del gobierno provincial, porque fue la más abarcativa, pero también que justamente hay un fiscal de Estado que es el que nos representa a todos nosotros en esta medida judicial y que justamente, bueno, que se pueda intervenir porque también hay plazos en la justicia y que si hay una apelación, la justicia tiene determinados plazos para contestar de manera afirmativa o negativa esta apelación a favor de Energas o en contra de los vecinos o a favor de los vecinos, como lo veamos, ¿no? Entonces
Lo que nosotros también solicitamos en cierta forma es que se haga que se interceda para ver cuál es la decisión que deben tomar los vecinos, porque también como se ha comunicado tan fehacientemente el hecho de esta medida, la primera medida que fue la favorable a los vecinos, también después nos encontramos que muchos vecinos no saben si pagar la boleta o no pagarla. No sé si es algo que ustedes han visto, pero nosotros sí lo vimos, que hay gente que no sabe si pagarla o no pagarla con la situación, porque con todo lo que se ha comunicado, mucha gente ha entendido que iba a haber una refacturación. Entonces, en esto lo que nosotros queremos es que haya una definición para que los vecinos sepan si tienen que pagar o no, y también entender de que son costos altísimos que realmente exceden totalmente muchas veces hasta el poder adquisitivo de los vecinos de nuestra ciudad, y me imagino en los comercios que ha impactado de una manera tremenda, sin contar el impacto anterior que ya había tenido la boleta de la luz, ¿no? Que entiendo que la Cámara de Comercio hizo una presentación. Sí, es cierto. Y bueno, el Estado provincial también lo había hecho en el caso del gas, como lo venimos señalando. Claro. Concejal, estamos hablando con la concejal D'Amico de la Unión Cívica Radical, el concejal de nuestra ciudad. Yo quería preguntarle por el espíritu en este sentido dentro del propio Consejo Deliberante, que ha podido interactuar con los ediles. Veo que observo que hay usted al no pertenecer a ninguno de los espacios que están en disputa de los fundamentales, digo, el grasismo o el oficialismo municipal y el oficialismo provincial, cuando toma una postura determinada la ponen de un lado o del otro, o del lado de provincia o del lado del municipio, como que no se está entendiendo tampoco que ahí existe, ¿no?, el pensamiento propio, y en muchos casos veo que hay ediles que no están atendiendo a estas urgencias o a estos problemas que son tan urgentes para los vecinos. Te pongo un ejemplo, concejal. Usted ayer cuestionó a los concejales de SER y dijo que tienen transparencia selectiva porque ellos acompañaron con su voto la cuestión de la patente automotor, ¿no? Con un incremento muy grande para los vecinos. Ahí va. Claro. Mira, lo que nosotros planteamos, bueno, ustedes me conocen por ahí, o por ahí los vecinos igual, en el sentido de que yo soy una mujer de una posición generalmente clara, muy clara. O sea, yo soy una dirigente radical, de dirigentes que realmente hoy todavía sostienen la bandera en un momento difícil. Y muchas veces a los dirigentes les es muy difícil, en los momentos difíciles, sostener las banderas, donde muchos dirigentes han claudicado. En este sentido, yo tengo una pertenencia real dentro de mi partido en el que me crié, me formé y me he hecho dirigente. Con respecto a la representatividad que tengo a los vecinos, que aún así en esta polarización nosotros resultamos electos, siendo hoy una de las pocas dirigentes radicales electas dentro de Santa Cruz. Entonces, en este camino uno tiene una representatividad, pero sobre todo sobre la escucha del vecino. O sea, de hecho, creo que generalmente estábamos hablando la semana pasada de la autovía, distintas cuestiones que se resultan de la escucha, de trabajar día a día con el vecino. Entonces yo lo que le planteo a los concejales del SER es que en un momento ayer había un planteo como que decían, pero ¿y usted en esto defiende al intendente? No, yo no estoy defendiendo al intendente. A ver, si Río Gallegos nunca pagó la sal, ¿por qué? Porque tenemos una salina en San Julián y otra en Puerto Deseado. ¿Por qué hoy Río Gallegos está pagando la sal cuando muchas otras localidades no la están pagando? Para mí es sumamente discriminatorio para Río Gallegos. Entonces, si vos me planteás que sos oposición, pero después cuando el intendente tiene que sacar la tarifaria, es el SER el que les dio las manos para que la tarifaria sea aprobada en Río Gallegos, ¿cuál es tu posición? Porque de última, yo no voté la tarifaria, yo no estuve a favor de la tarifaria y de hecho planteé el hecho de no estar a favor porque nunca he votado un impuesto que afecte a mis vecinos o la suba de un impuesto, que si vos mirás es una línea que hemos mantenido durante 5 años, los primeros 4 años en ese momento con los que eran mis pares y hoy en esta continuidad. Entonces, por momentos se habla de claridad, entonces ellos pedían una información con respecto a la fiesta del frío, la que yo acompañé, me parecía perfecto, porque siempre es bueno en nuestro efecto de contralor, que es algo que nosotros hemos hablado, el hecho de poder controlar las cuentas y que es nuestra función como Consejo Deliberante y acompañar esta posición. Pero después, cuando hablamos de lo que ocurrió en el Ministerio de Desarrollo, con lo que ocurrió con la ministra,
donde realmente hubo denuncias de comisos en comercios de Río Gallegos, decomisos en algunos comedores de Río Gallegos que dieron positivos y en otros no. Entonces, en este sentido, tenemos a los dirigentes del CER o a los concejales del CER totalmente callados. Entonces, cuando hablamos de transparencia, tenemos que tener una línea transversal, no una transparencia que nos acompañe en determinadas situaciones, porque si yo estoy en desacuerdo con la gestión del intendente, yo no le voto, por ejemplo, o no me gusta la suba que hizo el intendente, yo no le voto esa suba. ¿Sí? Si vos se la votaste, ¿en qué punto sos en oposición o no? Entonces son estas cosas las que uno deja claro. ¿Hasta qué punto defender Río Gallegos si tenemos que salir a pagar la sal? Piden el relleno para determinadas calles y yo le digo, sí, pero ¿con qué? Si vos estás apoyando el cierre de la cantera, que estuvo 40 años abierta. Entonces son puntos que afectan a los vecinos de nuestra ciudad y que yo entiendo que como edil de Río Gallegos nosotros tenemos que defender, más allá de las cuestiones políticas. Porque si Río Gallegos no pagaba la sal, ¿por qué tenemos que pagar la sal? Claro, una doble vara, ¿no? A veces, ¿no? Claro. Daniela, le quería consultar también por otra circunstancia que se ha dado en estos días que usted mencionó recién, de lo que fue la audiencia pública. ¿Qué balance puede hacer de la misma? La verdad que nosotros quedamos con una mirada muy positiva, Nica, de la audiencia, en el sentido de que tuvimos vecinos realmente planteándonos las problemáticas y escuchabas a los arquitectos dando una visión, creo que hasta en lo personal, creo que ha sido enriquecedor, porque uno mira hoy la autovía y la ve de otra manera. Y yo estoy mirando los errores ahora que marcaban los arquitectos, te cuento, porque uno no tiene esa formación y estuvo muy bueno. Por ejemplo, escuchar a la gente de planeamiento que estuvo los 2 días y decir qué bueno es escuchar a los vecinos con la mirada de los vecinos porque realmente se toma una posición y entendemos que por ahí hay caminos que debemos tomar. Y creo que es una parte de la audiencia pública, es una herramienta constitucional donde lo primero que nos enseña es a escucharnos como ciudadanos desde los distintos lugares que nos toca a cada uno, ¿no? Aquellos que somos parte del Estado o sea, todos, entre todos los que somos parte del Estado, aquellos que tenemos funciones dentro del Estado y aquellos ciudadanos que nos han puesto en estas funciones. Entonces creo que estuvo por lo menos muy positivo. La Municipalidad de Río Gallegos ha hablado y ha reconocido la necesidad de la intervención, ha propuesto un master plan que nos pareció positivo, donde se habla de la posibilidad de que la autovía pase a ser avenida, lo que favorecería muchísimo la circulación. Y la verdad que nosotros contentos, lo hablaba con la gente del CEPAYA y con distintos lugares, en el hecho de que este tema que es tan importante para todos nosotros se haya tocado y que a través de una herramienta constitucional como lo fue. Así que desde nuestro lugar, la verdad que vamos a estar atentos de que se inicien las cuestiones que se dicen que se van a iniciar y seguir trabajando en pos del vecino y que esto pueda mejorar la calidad de vida de todos los riogalleguenses. Cortito la última, quería preguntarte, Daniela, porque a mí me quedó la duda de todo lo que puede surgir de la audiencia pública, pero nosotros hablamos después con María Grasso del municipio y dijo que ellos tienen su propio proyecto, tomando en cuenta la 9 de julio y las avenidas de Punta Arenas. ¿La cosa va en conjunto o por separado en ese caso? Mira, lo que aparentemente, viste, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon a la arquitecta Ariadna Jiménez, por ejemplo, no son muy distintos los proyectos que hay. Y cuando María Grasso habla, me parece, por lo menos, ella no habló en la audiencia, habló más la gente de planeamiento y estas cuestiones, pero ellos hablan de intervenciones de manera gradual, en distintos nudos, y que esto vaya a ser porque una obra que tome toda la autovía dificultaría mucho el tránsito. Entonces, por ejemplo, se habla de la unión de la calle Jujuy con la Santa Fe o determinadas cuestiones, y creo que inclusive habían presentado un plan y nosotros estamos terminando, queremos que llegue toda esta información para presentar el informe final. Estamos cerrando una información esperando la versión taquigráfica del Consejo y estábamos esperando otra información para esto, pero creo que en el análisis lo que se habla es esto, de una intervención en nudos, y lo más fuerte que se podría decir, o que lo más destacado, es la transformación de la autovía en una venta. Perfecto. Concejal D'Amico, ha sido usted muy amable, como siempre. Chicos, un abrazo grande, que tengan muy lindo Día de la Bandera y saludos a todos. Gracias, igualmente. Chau.
La doctora Daniela Mico dialogaba con nosotros a propósito de lo que dejó una sesión. Ayer hubo sesión, quizá pasó por alto, pero hubo sesión en el Consejo Deliberante con algunos temas salientes, de los cuales hemos hecho un repaso allí en charla con la propia concejal radical, que surfea entre lo de SER, entre los de Grasso y tratamos de convocarla justamente cuando hay temas interesantes de los cuales hablar. Es verdad lo que dice, raro, a veces uno no entiende cuál será el trasfondo político para que concejales que son opositores a nivel local no sean tan opositores en algunos casos, ¿no? El patente automotor, el tema de la sal, la cantera. Uno estimaría otra posición de alguien que es oposición. Yo sin faltarles al respeto a los señores y señoras concejales de SER, me da mucho la sensación de que son un perro que ladra pero que no muerde. Pero, fundamentalmente porque tampoco asisto a una gran capacidad de política básicamente para desarrollar o ser una oposición dura, firme contra el intendente. Y entiendo también que hay acuerdos, que existen los acuerdos que se tejen por lo bajo y que no se esbozan, ¿no?, ante la opinión pública, que están y por eso evidentemente hay cuestiones que al gobierno municipal le sale más fácil porque ya está acordado todo allí. ¿Qué quieres decir? Respecto a ¿Querés eso, pelear? ¿Peleamos? sí, no tengo drama. Respecto a eso, me quedaba la duda, ¿no? Sí. No sabía que le habían cobrado la sal. A De hecho, Gallegos. sí, tuvo que comprar 280 toneladas, algo así. Yo sabía que hace un par de años, pero estaba en una estancia cerca del paraje de Marchán. Se traía sal. Vialidad o algunas empresas ocupaban sal para el invierno, a copiar. No sé si ahora seguirá ese campo, no me acuerdo la estancia, cómo se llamaba, me parece que la estancia Montevideo, una cosa así, por esa zona. Si alguien conoce, que nos desande. Había una salina y de ahí sacaban sal para proveer, porque está las salinas esas en San Julián y la otra de Deseado, ¿no? De hecho, cerca ahí en el Salado, se llama, un paraje está cerca de la Ruta 3, pasando, ¿cómo se llama? Río Chico, pero el otro Río Chico está por la zona cerca, ya llegando a Deseado, ¿no? Exacto, y ese es el otro lugar, donde se extrae, ¿no? Pausa en Arriba del Día, la última de la mañana, y venimos con el segmento futbolero para cerrar esta propuesta en este jueves 20 de junio, Día de la Bandera y día en el que la Escaloneta debuta en la Copa América. Charly García suena en Radio Nuevo Día con Inconsciente Colectivo. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. La libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
La libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción. Ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Aquella que nos representa donde quiera que vayamos. Alta en el cielo. Respetemos nuestros colores hoy y siempre. Vamos, Argentina. 20 de junio, Día de la Bandera. Los centrales con se adelanta. Si tenés un amigo cardiólogo, llámalo. Porque esta Copa América 2024 va a estar para el infarto. Y en la radio de la selección argentina le vamos a poner corazón. Copa América 2024 en Radio Nuevo Día. WhatsApp 2966 51 60 51. Minutos finales de Arriba al Día, son las 11 de la mañana, 58 minutos, ya mediodía de este jueves en la República Argentina, en una jornada muy fría en la ciudad de Río Gallegos, donde a esta hora, según indica el Servicio Meteorológico,
hay 12 grados bajo cero de temperatura, aunque se le debe haber congelado el termómetro porque la última actualización es de hace un rato. Chequeo en el celular y me dice 13 grados bajo cero la temperatura actual. Y una sensación térmica de 17 grados bajo cero. Así que continuará a las 4 de la tarde. Saldrá el sol y habrá menos 5 grados, que será como lo mejor a lo que podemos aspirar en esta jornada. No pidan mucho más. Jornada con algo positivo para los jubilados, sí, pensionados y retirados, porque el gobierno de la provincia informó recién, hace unos 5 minutos, que ya están acreditados los saberes de junio y la complementaria. Golazo. Por cajero, así que el fin de largo los va a tener por lo menos. Sabemos que la plata se va rápido, ¿no? Claro. Más para los jubilados, pero por lo menos hoy van a tener dinero en el cajero para poder pasar a retirar en el cajero. O sea, no hay bancos, así que... Pasá a visitar a tu jubilado amigo. Olvídate, mi vieja es jubilada, así que ahora mismo voy a ir al almuerzo a la casa de mamá. Olvídate, hay locro, así que... Y después detalla, en un parte de prensa detallan qué sectores reciben aumentos por complementaria. Son muchos. Entren al diario Nuevo Día, repásenlo. Está CIP, Cámara de Diputados, Distrigas, Energía, Fomicruz, IDUP, Poder Judicial, un montón de municipios, servicios públicos y después un montón de municipios: Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Puerto Deseado, Perito Moreno, Los Antiguos, Gobernador Gregores y el Calafate. Son los que tienen algún aumento por complementaria que les pagaron hoy también. Jubilados, pensionados y retirados policiales. Bueno, me parece que mejor que esta no te podemos contar, así que no vamos a hablar nada de la Copa América. Vámonos con esto y retirémonos con lo ganado, muchachos. Me parece lo más pertinente. Nada, mentira, porque aparte Fernando nos dejó una incógnita hace un rato, respecto de... Vos decías, ¿quién canta hoy? ¿Quién canta? El tema del mundial. Palito Ortega. El tema del mundial, ¿de quién es? ¿El tema del mundial pasado? ¿De quién fue? No, el de esta Copa América. De la Copa América. Es de Pitbull, me parece, ¿o no? Yo tenía entendido que era Pitbull. Que aparte viene con Pitbull, Shakira, vienen robando hace no sé cuántos mundiales, ya con la FIFA, olvidate, tienen el contrato refirmado. No sé, pero no sé quién va a cantar hoy, che. No, es que todavía no hay información oficial. Mirá vos. Oficial de la Copa América. Esta es la información que le llegó a Fernando, que es exclusiva de Infantino. Todos los medios nacionales, digamos, que el artista que va a cantar en el acto inaugural de la Copa América se llama Fade. Es colombiano. Fade, sí, que reggaetonero colombiano, también conocido como Fercho. El Fercho, sí. El Fercho, muy conocido, ¿no? En la noche de cualquier país latinoamericano. No, digo, porque suena en todas las fiestas, digamos. Sí. Está en el... algo de Fade ahí. A ver, Brian. A ver. Capaz que no queremos comentar tampoco de tal manera, pero... Entre los temas más destacados están Fercho 100... Sí. Castigo, normal, te estoy tirando, Brian, voy a elegir cualquiera. Fercho 100, Castigo, normal, Luna, todos los nombres cortos de una palabra. Classy 101, Sorry 4 Too Much, y son de los más conocidos. Dicen que algunos de ellos va a elegir para este jueves sonar en el Mercedes-Benz Stadium. Exactamente. Hoy, pero mañana o hoy, en la previa del partido de Argentina. Claro. Tenía entendido que la inauguración formal era mañana. A las 8 de la noche. Es el estadio de Atlanta, ¿no? Del Atlanta United, exactamente. El estadio en Villa Crespo. A donde ayer Thiago Almada metió un terrible golazo. Dicen que es uno de los estadios más modernos que tiene Estados Unidos. Mirá. Por toda la tecnología que tiene. Hay muchos, ¿no? Porque la MLS recientemente empezó a poner. Tiene la particularidad ese estadio donde hoy va a jugar Argentina, que tiene la pantalla, tiene 4 pantallas en el centro del campo de juego arriba, ¿no? Montadas. O sea que vos podés mirar el partido en vez de abajo, arriba, mirar la pantalla. Qué picardía. Igual, imagínate lo gigantesco que debe ser que tenés que mirar una pantalla y no podés mirar el partido. Porque desde arriba debes mirar muñequitos de torta, más o menos. Y sí, es Mercedes, bueno. ¿Tenemos algo de Fercho, Brian? Ahí está sonando, a ver. Dice que es peligrosa, una experta, es una chimba, a la disco que llega y a la destroza. No le pongo frenos, esa nalga me la paga al suelo. She say fuck that, no le gusta lo normal, todo es extremo. Déjame ver todo, yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido.
Esta noche va a ser de todo lo que diga por Sí, lo siento muy propio, sí, Sí. siento que es muy mi. Debe haber algún otro tema más. Yo siento Sí, no, que no, lo- igual este es tema de mi peluquería. Sí. Donde vean la peluquería siempre suenan este tipo Me de parece que lo escucharon en alguna fiesta, pero no me acuerdo en qué fiesta ni a qué hora. ¿Y a qué hora ahí? Ya después las cosas desconocidas. Esa Si es le muy ponía buena. Leo Dan. Esa es muy buena, no sé cuál es. ¿Qué fiesta ni a qué hora? Imagínate cómo estará, che, puncha la capona. Ay, Dios, no lo escuché nunca eso. La cuestión es que Fade o Fercho va a ser el artista oficial del acto inaugural, que va a ser una hora antes del partido. Va a ser a las 8 de la noche, hora argentina, en el estadio Mercedes-Benz, que está en Atlanta. Sí. Y bueno, lo eligieron a él para ser el artista oficial del acto inaugural. No hay todavía tema oficial, canción oficial. Es rarísimo esto, no empieza hoy y no hay canción oficial. Mirá vos los Yankees, cómo durmieron. La durmieron ahí, porque decían que iba a ser Fercho, después decían que iba a ser Shakira, como tantas otras veces. Pero llegó el día del inicio de la Copa América y no hay canción oficial. Artigas. Así que veremos si activan mañana o pasado. Es la primera vez, creo yo, que una Copa América o un Mundial no tiene canción oficial. El acto inaugural y el partido se van a poder ver. En realidad el acto inaugural lo vas a poder ver a las 8 de la noche por Telefe, Teis Sport o The Sport. The Sports, claro, que es de DirecTV, ¿no? Claro, DirecTV Sport. Fútbol libre. O vía streaming por Teis Sport Play, Mi Telefe, la plataforma Contar, cont.ar. Ah, mira, claro, la TV pública. Y DirecTV Go. Así que hay opciones públicas o privadas para ver la ceremonia inaugural del Mundial, que va a ser hoy a las 8 de la noche. Entonces, para los que se juntan, ¿no?, y quieren verlo con tiempo, no llegar apurado, o quieren armar una picadita, algo. Si no quieren ver ceremonia incluida, además del partido, tienen que estar 8 menos 10 ahí juntaditos ya y con picadita, pizza, parada, lo que quieran y lo que tomen. Son detallitos. Para ver tranquilos la ceremonia inaugural del Mundial, que empezará, dicen, puntual, a las 8 de la noche, porque a las 9 arranca el partido argentino contra Canadá. Así que Copa hoy- América. ¿Qué dijo? ¿Mundial? Mundial. La tiene con Mundial, sí, la tiene con que el me quedó en el corazón, por eso. La Copa América. Sí, así nos que, llegamos, Brian, ¿no? ¿El avión de tu amigo? ¿No? ¿Nos sacan gallego? No, pasa que el avión del amigo de Brian tuvo un desperfecto acá en el aeropuerto, que llevaba unos explosivos y demás, y está con arreglos en el tren de aterrizaje. Son detallitos. Y Scaloni tiene dos dudas, una en el lateral izquierdo y otra en la delantera argentina. Ah, mira, yo pensé que la duda pasaba por el mediocampo. Puede Las dudas son si Lautaro, juega Tagliafico o el huevo Acuña, o si juega Lautaro Martínez o la araña. Julián Álvarez. Mira. Yo me parece que se va a inclinar más sobre el lateral izquierdo por Tagliafico, me parece. Porque ha venido jugando, ha tenido más partidos porque estuvo lesionado Acuña. Lo que está confirmado es que juega Alexis McAllister y no juega Enzo Fernández. Esa era otra de las dudas. Entonces es Paredes, Alexis y Lo Celso. Me gusta. De Paul también me parece que va al De banco. Paul, Paredes y McAllister. Ah, De Paul entonces por Lo Celso, ahí va. Porque pensé que que picaba en punta. Claro, la formación es el Dibu Martínez por la derecha como defensor, Nahuel Molina, después el Cuti Romero y Lisandro Martínez, también estaban ahí Afer Otamendi, Marcos Acuña o Tagliafico, y después juegan De Paul, Paredes y McAllister en la mitad de la cancha, Di María un poquito ahí, como siempre, un poco más adelantado, Messi, y la otra duda que es Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Me parece que Es lo mejor que tenemos, digamos. sí, y apela Scaloni a contrarrestar de alguna manera lo que tiene Canadá, que si bien se aglutina bien en defensa, pero sale rapidísimo en contra. Claro. Por eso la entrada de Martínez igual, ¿no? En el fondo. Sí, sí, porque además Jonathan David, que es el delantero que tiene Canadá, es fuerte. Y Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, perdón, demostró que no le tiene miedo ni a Haaland ni a ninguno. No. Si tiene que meter fuerte, te la pone básicamente. Sí. Así que La velocidad, ¿viste? sí. Va a estar lindo el duelo por las bandas. Me parece que afinando un poco el triángulo del medio tenemos muchas chances, porque Messi no va a contener a Alfonso Davies, que es el lateral izquierdo del Bayern Múnich,
no lo va a marcar Messi, pero cuando Messi se meta al medio a triangular, que tengamos la pelota, ahí se le va a generar un problemón a Canadá. Y va a estar lindo ver cómo lo resuelve. Sí. E inicia lo último que vamos a ver en la selección de Di María. Tal cual, hay que disfrutarlo Disfrútenlo, absolutamente, porque ¿no? además está como en su mejor nivel, digamos. Sí, sí, sí. Raro igual que se vaya justo ahora. Y bueno, pasa que también a él históricamente las lesiones le han jugado, ¿no? Una pasada, y es mejor retirarte después de tantas puteadas, ¿no? Ganando y darte este... Porque los argentinos son capaces, que no ganemos ahora, perdamos 2 partidos en la eliminatoria y ya lo estés puteando. Pero es ídolo de Central y en Central lo viven amenazando si vuelve a jugar a Central, que ya no va a suceder, claramente, No ¿no? va a venir. Imagínate el resto de los que no son hinchas de Central. Una locura. Es lo mismo que Messi, ¿no? No van a venir, lamentablemente, por la violencia imperante, no van a tener su despedida como muchos quisieran en sus clubes, en Rosario Central y en Newell's, ¿no? Lamentable, ¿no? Claramente, lamentable. La violencia que se vive. Para seguir de cerca, además, jóvenes como Garnacho, Carboni. Sí. Bueno, el futuro de esta selección tiene mucho futuro, ¿no? Con McAllister, con Enzo Fernández, con el Monito Lo Celso, con Lisandro Martínez, con el Cuti. Así que habrá ahí, es la base de lo que vendrá. Pero disfrutemos del presente, como dijo Fernando, se retira Di María, aprovechemos a ir disfrutando el minuto a minuto. ¿Ustedes tienen ritual? ¿Ya tienen algo establecido para la noche de hoy? ¿Lo van a ver con alguien en particular por cábala? En mi casa la cábala es... Bueno, el mundial fue la casa de mi viejo. Sí. Mi viejo está enfermo con tos, así que pidió licencia hasta el próximo partido. Así que probablemente lo vea con el ingeniero Pablo Ciel. Mira vos, yo casi tengo un conflicto diplomático ayer porque dije, vemos el partido juntos, si no vemos el partido juntos el primero, lo siento, yo repetiré formación todos los partidos, como sucedió. Entonces convoqué a mi amigo el Chacho, y que es el único, creo, de los mundialistas. Bueno, está Pali también y está el Patu, pero no sé en qué planes estarán ellos. Yo lo convoqué al Chacho, que me aferro a él. ¿Alguna convocatoria de último momento? Puede aparecer, puede innovarse. Y no sé dónde iremos. Quizá terminemos en lo de mi hermano, pues yo no tengo tele, así que quizá terminemos en lo de mi hermano. Pero está abierto igual la convocatoria, así que quienes quieran venir a ser parte de la fortuna mundialista, lo que sí repetiremos de aquí al final. ¿Alguna promesa que quieran hacer? ¿No quieren meterse en camisa de 11 varas? Yo si ganamos la Copa América, vuelvo a dejar el alcohol, otra vez, hasta diciembre. Sí, no tengo problema. No tengo problema. Fuerte la jugada. Si quieren hasta diciembre, para no jugar un año completo, hasta diciembre, hasta... El 19 de diciembre lo dejo tranquilamente al alcohol, si ganamos la Copa América. Queda acá establecido, por favor. A mí me gustaría juntarme con esa. Sí. Pero pobre Coco ya no sé si está para hacerse el loco. Hasta diciembre, dice Claudio Álvarez. Y que lo mira por... hasta diciembre el streaming, igual dice. Yo pensé que se sumaba. No, sería pertinente. Pero bueno, ninguno quiere jugársela. Yo me la juego por el grupo. Yo lo dejo para de Messi esta vez. Perfecto, sí, podemos confiar tranquilamente en él. De esta manera nos vamos despidiendo de esta propuesta de... mañana, en este feriado patrio, por el Día de la Bandera, honrenla, respétenla y defiéndanla, sobre todo en su día a día, quiéranla más que nunca, que está bastante maltrecha no solo nuestra querida bandera, sino nuestra patria, así que será menester nuestro y de las generaciones venideras levantar las cenizas de esto que algunos pretenden extinguir. Pero que lo sostendremos junto a Brian Álvarez, sin duda alguna, que estuvo justamente en la operación musical, en la operación y selección musical de este programa. Héctor Mancilla también fue parte dentro del estudio. Hemos co-conducido junto a Fernando Torno y quien te habla, Julián Quirós, esta propuesta. Que esta noche sea nuestra noche. Le mando un especial saludo, un especialísimo saludo, y espero que se lo quiero grabar también en WhatsApp. Le mando un especial saludo al Deportivo Tribuna, que hoy comienza su temporada 2024. Muchachos, no podemos hacer otra cosa que pelear por el campeonato. Si no están para esa,
bájense. Lo dice el técnico, así que pónganse las pilas. Y si no, hay balas para todos. No, pará, mentira. Saludos a Javi Cebeso, no sé si le Un abrazo grande. Sí. Hoy va a estar, Hoy va a estar, ¿no? Hoy va a estar, sí. Hoy va a estar con Rock and Frío, así que le mandamos un abrazo grande a nuestro compañero. Un saludo para Pali, que nos estaba escuchando, para Cacho Álvarez, para... ¿quién más? A la gente de la agencia de medios provinciales que están atentos también, escuchándonos. Así que a todos quienes se fueron sumando en esta mañana, les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguir de cerca las redes de Nuevo Día, donde tenemos mucho más para contarle durante toda la jornada. Saludos para Tony, para Lorena también, que están trabajando desde Redacción y Redes, y a todos quienes están del otro lado. Gracias por acompañarnos. En un rato viene Fuera de Contexto, me parece. Así que quédense prendidos a la 100.9. Nos reencontramos el lunes, después del fin de largo. Disfrútenlo, cuídense y no hagan desmanejos, que no está la cosa, no está la calle para andar pisteando, ni mucho menos. Chau. Chau. Porque acá también hay garra y coraje. Auspicia esta transmisión de la Copa América 2024.